La estadística, como bien, su nombre lo dice, es una ciencia que se encarga de realizar tres actividades. La primera actividad es la recolección de datos, buscar datos. Todas las personas que trabajamos en la estadística tenemos que aprender a seleccionar la información correcta. Una vez que tenemos esa información, tenemos que ordenarla, y una vez que la ordenamos, tenemos que analizarla. Por lo tanto, la estadística es una ciencia que se encarga de recolectar, ordenar y analizar datos, pero con un propósito, no es buscar información porque sí, con el propósito de tomar decisiones eficientes. En este mundo que es tan difícil la toma de decisiones, la estadística es una herramienta fundamental para todos aquellos que quieran tener éxito. ¿Cómo se busca toda esta información? Mediante encuestas, entrevistas, experimentos, observaciones y mediciones. La información podemos tomarla de estos 5 elementos. Una encuesta es un cuestionario aplicado o autoaplicado que puede ser anónimo y que necesariamente, tiene que ser anónimo. O sea, uno no debe saber quién hizo la encuesta por una cuestión de ética profesional. Y cuando no es anónimo, es ya cuando es una entrevista, buscar una información de algo pero sin ningún anonimato. Luego tenemos los experimentos, las observaciones, que se utilizan mucho las observaciones cuando se va a recoger información de plantas, de animales y de fenómenos naturales como ciclones, vientos, etc. Y las mediciones, que aquí ponemos una cinta métrica, pero no necesariamente tiene que ser una cinta métrica para medir, puede ser también una balanza, por ejemplo, para medir los pesos, etc. La información se ordena mediante los cuadros, las tablas y los gráficos. Hay muchos tipos de gráficos que más adelante vamos a aprender cómo se utilizan cada uno y para qué se utilizan. Y la información se analiza mediante los estadígrafos, también comparando eventos y actitudes en fenómenos mediante la inferencia estadística, mediante los pronósticos, etc. No nos olvidemos que analizar quiere decir dividir en pequeñas partes y buscar de estas las más significativas. Ahora, 2 conceptos que debes aprender, pero ahora mismo, es población y muestra. ¿Qué es población? Población es el todo de lo que vamos a estudiar. ¿Qué quiere decir? Si yo voy a estudiar, por ejemplo, el sistema del cómo viven las mujeres en Bolivia, ¿quién es mi población? Todas las mujeres de Bolivia. Si yo quiero estudiar la felicidad en un matrimonio, ¿quién es mi población? Todos los matrimonios de Bolivia. Ahora, por ejemplo, si quiero estudiar el consumo del cigarro en Santa Cruz, ¿quién es mi población? Todas las personas, digamos que mayores de 12 años de Santa Cruz. Porque no solo es importante en el estudio los que fuman, sino también los que no fuman. Ahora, es muy difícil trabajar toda una población. El estudio de la población en su totalidad se llama censo. ¿Qué hacemos entonces? Tomamos una muestra. Una muestra es una parte significativa de la población o un subconjunto de la población que nos ayuda a entender mejor los fenómenos de la población sin tener que estudiarla en su plenitud. Como te decía, cuando se estudia toda la población se llama censo. Esto es ideal, amigos, pero hay un problema. Cuesta mucho dinero. Un censo, y aparte también nos cuesta mucho tiempo. Un censo cuesta mucho dinero y mucho tiempo. Por eso utilizamos una muestra. Me parece que el ejemplo más sencillo de entender sería una muestra de sangre. Cuando usted va a hacerse un análisis de sangre, no le sacan toda la sangre del cuerpo, le toman una muestra de sangre y mediante esa muestra los doctores infieren a que usted tiene o no tiene una enfermedad. ¿Cómo se clasifica la población? En finita e infinita. Cuando una población es finita, cuando yo conozco todos los elementos de la población, y es infinita cuando no se conocen todos los elementos de la población. Fácil. Ahora, la estadística tiene 2 grandes ramas. La estadística descriptiva, que es para describir la información, para ordenar la información, para comprenderla y para analizarla, y la estadística inferencial, que es la que analiza la información para la toma de decisiones, generaliza las características muestrales a poblacionales. Basándome en el ejemplo que te puse de la muestra de sangre, por el estudio de la muestra de sangre, infiero a que toda la sangre de la persona está igual. Un atributo es una característica. Cuando este atributo varía, es una variable.
y cuando no varía es una constante. A nosotros nos interesa en estadística las variables. Para que entiendas bien qué es un atributo, vamos a poner un ejemplo, digamos que de un auto o una persona. ¿Cuáles son los atributos de un auto? Marca, placa, color, kilometraje, modelo, si tiene o no tiene airbag, si tiene o no tiene aire acondicionado, todas las características del carro. Ahora, ¿cuáles son las características de una persona? Nombre, apellido, dirección, teléfono, región donde vive, nombre de los padres, test de la piel, cuántos años tiene, etcétera, etcétera, etcétera. Así pueden ser 1000 variables más. Ahora, los atributos también pueden en algunas ocasiones ser variables y constantes al mismo tiempo. Por ejemplo, el atributo sexo muestra una característica de las personas. Pero en una escuela de enfermería que todos son mujeres, el atributo sexo es una constante. En una escuela de artillería que todos son hombres, el atributo sexo también es una constante. A no ser que estemos, por ejemplo, en una aula universitaria, que tengamos hombres y mujeres, ahí el atributo sexo es una variable. Por ejemplo, si usted pregunta en la cancha o en la curva de Oriente Petrolero, ¿de qué equipo de fútbol usted pertenece o hincha de quién sos? Te van a decir, soy de Oriente. Por lo tanto, preguntar en la cancha, en la parte de Oriente, sería una constante. Lo mismo pasaría en Blooming. Cosa muy diferente que pasa si usted pregunta en general, ya que hay bluministas y orientistas, o en preferencia, que también están distribuidos los dos equipos. ¿Cómo se clasifican estas variables? No nos olvidemos que una variable es un atributo que necesariamente tiene que variar. En cualitativa, cuando nos interesa conocer una cualidad, y cuantitativa, cuando nos interesa conocer una cantidad. Las variables cualitativas se expresan en palabras y las cuantitativas se expresan en números. Ejemplo de variable cualitativa de una persona, ejemplo, el sexo, la religión, el gusto, la película favorita, etc. Ejemplo de variables cuantitativas sería el peso, la edad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Todo lo que se responda con números. Ahora, a su vez, las variables cualitativas se dividen en nominales y ordinales. Cuando una variable es nominal, cuando el orden no es representativo. Ejemplo, el sexo. No importa, no hay un orden entre hombre y mujer. Y cuando una variable es ordinal, cuando el orden es representativo. Por ejemplo, muy malo, malo, regular, bueno o excelente. O por ejemplo, soldado, capitán, coronel o general. O por ejemplo, monaguillo, sacerdote, cardenal, papa. O chico, mediano, alto. Esas son variables cualitativas ordinales. Y las variables cuantitativas las vamos a dividir en discretas y en continuas. Cuando una variable cuantitativa es discreta, cuando vamos a estudiar un solo valor. Por ejemplo, ¿cuál es tu edad? 25 años. Y es cuantitativa cuando se toma un rango de valores. Ejemplo, ¿cuánto ganas? Y tú eres dueño de un negocio, no tienes un salario fijo, y dices, gano, por ejemplo, de $1,000 a $1,500. Bien, para empezar, vamos a hablar el día de hoy sobre variables cuantitativas y variables cualitativas, la diferencia entre ellos, y al final vamos a dejar algunos problemas para que tú puedas solucionarlos en casa. Pero no te preocupes, antes vamos a ver varios ejemplos, ¿sí? Lo que hay que tener en claro es que las variables cuantitativas se pueden expresar siempre mediante un número. Por ejemplo, el ancho de esta pizarra. ¿Cuánto es el ancho de esta pizarra? ¿Es 80 centímetros o 1,20 m quizá? ¿Sí? Pero lo puedo expresar mediante un número, y eso es lo importante. Otra variable cuantitativa que puedo expresar mediante un número es el número de plumones que tengo aquí en mi pizarra. El número de plumones que utilizo o la cantidad de plumones que utilizo. Es una variable cuantitativa porque tengo 4. Lo puedo expresar mediante un número. No importa si no conozco este número exactamente, pero lo puedo expresar mediante un número y de eso estoy seguro, ¿sí? Por otro lado, tenemos las variables cualitativas y estas no pueden ser medidas con números. Por lo general reflejan un atributo, una característica o una cualidad, ¿sí? Un ejemplo muy sencillo, el estado civil de una persona, ¿sí? Una persona puede ser soltera, una persona puede ser casada, pero una persona no puede ser 2.23 de estado civil, ¿sí? Eso no existe. Entonces, este atributo que es soltera o casada
vendría a ser una variable cualitativa, el estado civil de una persona. No lo puedo expresar mediante un número ni tampoco puedo realizar operaciones matemáticas. Otro ejemplo sería el color de tu cabello. Puede que sea rojo, amarillo o te lo hayas pintado de azul, pero el color de tu cabello tampoco es 3.31, ¿sí? Es de un color y eso es una variable cualitativa. Me expresa un atributo o una característica y tampoco lo puedo expresar mediante números. Bien, vamos a revisar algunos ejercicios para que la cosa termine de aclararse, ¿sí? Empezamos. El número de amigos que tienes en Facebook, ¿cuántos son? ¿800? ¿1500? No lo sé, eso solo tú lo sabes, pero ¿lo puedo expresar mediante un número? Sí, y eso hace que sea una variable cuantitativa, ¿sí? Vamos a ponerle CT porque ya no tengo espacio. El color de tu cabello, lo dijimos hace un momento, puede ser rojo, verde o azul. Entonces, es una variable cualitativa. Me expresa un atributo o una característica y no lo puedo expresar mediante un número. Tu edad, ¿cuántos años tienes? 23 años, ¿sí? Además, ¿puedo realizar operaciones matemáticas con tu edad? Sí. ¿Cuántos años vas a tener dentro de 2 años? Vas a tener 23 más 2, 25. ¿Lo puedo expresar mediante un número? Claro que sí. Y eso hace que sea una variable cuantitativa. Si quieres ser un poco más exacto, puedes decir tengo 23 años, 11 meses, 2 días y 16 horas. Pero lo podemos seguir expresando siempre mediante números, ¿sí? El área de tu casa, ¿es una variable cualitativa o cuantitativa? ¿Cuánto mide tu casa? 120 o quizá 500 metros cuadrados. Es una variable cuantitativa. Lo expreso mediante un número. El estado civil de una persona, soltera, casada o divorciada. Eso refleja una cualidad. Entonces vendría a ser, y no lo puedo expresar mediante un número, una variable cualitativa, ¿sí? Un ejemplo más, y este es un poquito más complicado. El puesto que conseguiste en una carrera. ¿Qué puesto conseguiste? ¿Primero, segundo o tercero? Si bien lo expreso mediante estos órdenes, primero, segundo o tercero, no es una variable cuantitativa. No puedo realizar operaciones con los puestos, ¿sí? Es una variable cualitativa porque refleja un orden. No hay que confundirse. Si la variable refleja un orden, como en este caso, es una variable cualitativa, ¿sí? Bien, ha llegado la hora de dejar algunos problemas para que tú mismo los puedas resolver.